el día propicio para reencontrarnos con esta mujer que viene haciendo su propia historia, escribiendo la propia historia en el mundo de la televisión, apoyando nuestra música, amiga. Bienvenida a la vida, se podría decir, ¿no? Sí, hoy vuelvo a nacer, mi querido amigo. Hoy 14 de febrero del 2019, apúntenlo bien, vuelvo a nacer con la bendición de Dios y de toda la gente que ha estado pendiente durante más de una semana. Sí. Una semana y 4 días. A la gente linda de esta clínica en San Juan del Urigancho, a los artistas que han visitado, a las llamadas, los mensajes, tantos detalles hermosos que te hacen valorar, que te hacen sentirte querida y que vale la pena el trabajo que haces. No, y hay que decirlo, cuando uno se agradece hay que decirlo con nombre, ¿no? Hay que decirle gracias a la clínica San Miguel, acá en San Juan del Urigancho, por atender a nuestra Leslie con todo el cariño y, mejor dicho, con todo el profesionalismo y hacerla sentir en casa. Cariño y profesionalismo en su recuperación. Hoy te vemos, como siempre eres tú, alegre, sonriente, chonguera. Puedo reír mucho, pero todavía acá tengo apretadita la nariz, pero igual, ya dentro de unos días voy a poder reír mejor, Eduardito. Agradecer a esta gente tan linda, 2 angelitos que nos pone Dios, porque yo no creo en la suerte. Yo creo en Dios, creo en el trabajo, creo en el sacrificio, en la disciplina y en la responsabilidad. No hay suerte. Sí, una vez me dijo mi abuelita que la suerte es el pretexto de los que son incapaces. Uno consigue las cosas con trabajo, con esfuerzo, ¿no? Ofreciendo lo mejor de nosotros. Entonces, eso no es suerte, eso es constancia, perseverancia, profesionalismo. Puesto, ya nos han cuidado 12 añitos y bueno, acá seguimos listos ya para retomar las labores de Encantos del Perú. El próximo miércoles iniciamos nuevamente, retomamos las grabaciones porque ya tenía mi serruchito. ¿Ya sabes dónde vas a grabar? A ver qué dice Willow. Creo que ¿Ya sí. tenemos lugar donde vamos a grabar el miércoles? Atención a todos los amigos de nuestro folclore, a todos los artistas, este miércoles que viene. Estamos en el Parque de los Anillos, miércoles 20. Nuestra Leslie Cabello y su Encantos del Perú regresa a trabajar al frente de su programa porque el serrucho de Wilber estaba queriendo quitarle la chamba, ¿no? Sí, hay que cuidar el trabajo, por favor. Eso sí me preocupó mucho. El día que Wilber estaba grabando, debutando, yo me estaba operando, mire, imagínate. Lo que es el destino, ¿no? Pero también... Yo entraba a operarme y Wilber entraba a la conducción. Eso también habla mucho de no solamente de la calidad de persona, sino del amor que hay de la pareja, ¿no? De que hoy día está delicada y uno tiene que afrontar, a pesar que no es su chamba, pero salir al frente también para demostrar que todo es un ciclo, ¿no? Que se recupere bien nuestra Leslie, regresa, mientras tanto doy la cara. Por supuesto, ¿y qué te parece? Oye, tu Brad Pitt ha salido en pantalla, te lo van a robar. Ahora tengo que cuidarlo. Lo bueno que no soy celosa, si no pregúntenle a Tania, pero ¡ay, qué barbaridad! De verdad, me gusta porque es un estilo espontáneo, natural. A mí me gusta. Cuando tú me preguntabas qué tal lo viste, yo te diría, lo vi como es él. O sea, no es que ha tenido que hacer un imposte, señores, no. Él se ha portado como lo que es, con cierta timidez, como también con cierta confianza que tiene con algunas personas más, con algunos artistas más, y sobre todo, de manera natural, pues fluye, ¿no? Cuando tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Al igual que tú, al igual que quienes hablo, al igual que todos los chicos de prensa, es natural, es espontáneo. Y creo que así tienes que ser frente a cámaras y detrás de cámaras. Tratar con cordialidad, con amabilidad. ¿Qué más viene ahora en la carrera de Leslie? Sé que tienes compromisos, disculpando los que no ha sido por tu accidente, pero también viendo a futuro. Todo marzo sé que estás por el sur peruano. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, estamos cerrando con broche de oro los carnavales. Atención a la gente de Ayacucho, a mis amigos de Talavera, en Apurímac, que estamos en Talavera, estamos en el Puya de Andahuaylas. No vamos a poder estar en otros lugares porque ya se ha coordinado. Estamos del Cusco, Wilber, ¿cómo? Estamos en Abancay, atención a Abancay, Andahuaylas, Ayacucho, en el carnaval de Ticapayana. Esto está del Cusco a unas 6 horas, 5 horitas, ¿no? A unas 5 horas aproximadamente del Cusco por Las Bambas, Chalhuahuacho, exactamente, Chalhuahuacho. Un lugar encantador, de veras, así es que ya tenemos ya la agenda para todo marzo, inclusive están llamando para agosto, puedes creerlo, gracias a la gente de Puno por su cariño, a Nanea, la gente, así es que cualquier cosita siempre estamos con la misma disposición, con el mismo ánimo. Y un poquito recapitulando en la conferencia de prensa, señalabas que este mal momento, este triste momento que pasaste, que con la aventura tenía un bonito final, recuperada tú, te sirve también para pedir y dar una lección pública sobre el uso del cinturón. Tú no llevabas el cinturón, quizás por eso te golpeaste un poquito más que de lo que hubiese sido llevándolo, ¿no? ¿Qué reflexión le darías a nuestros amigos?
Así es que usen por favor el cinturón. A veces uno dice, ay, no me aburre, me molesta, me incomoda, pero no, lo primero es la vida. Podemos incomodarnos unas horas, pero si Tu vida queremos es seguir viviendo, más tu importante. vida es súper importante, ¿no? Aguantar eso y bueno, llegas tranquilo. Viajar de día es lo mejor, Eduardo. Yo siempre viajaba de noche, pero ahora mi forma de pensar ha cambiado a raíz de este accidente. Yo ahora prefiero viajar de día, ir tranquilo, parando, porque somos seres humanos, nos cansamos, muchas veces yo misma digo, ya terminamos de trabajar, ya vamos rápido. Y no es así, yo misma he estado mal, No, ¿no? y también decirle a nuestros amigos artistas que no agarremos muchos chivos uno el mismo después del otro, porque termino, me bajo y subo, vuela, porque no llegamos, y llegas al siguiente, vuela, que el tercero nos falta, y al final está en riesgo tu vida y el de todos tus compañeros, ¿no? Lo que me ha pasado es lo que nos ha pasado a nosotros, claro, no teníamos que, ni bien terminamos, teníamos que ir a otro lugar, entonces eso no es bueno, porque estamos expuestos a muchos peligros, entonces hay que ir con calma, no solamente a los accidentes, también a los robos, entonces hay que ir, yo creo que de día es un poquito más tranquilo, ¿no?